quiero comenzar diciendo que tal vez algunos de ustedes han escuchado la expresión lenguaje positivo. No sé si usted la ha escuchado de pronto en algún contexto, en algún área. Y el lenguaje positivo se trata del uso de palabras que transmiten sensaciones de agrado y que permiten recibir con optimismo una información o un mensaje. El lenguaje positivo hoy en día se aplica en diferentes contextos, como la educación, la crianza de los hijos, el mercadeo, la atención al cliente o la redacción de textos. Por ejemplo, en la crianza y en la educación, el lenguaje positivo, dicen los expertos, busca aumentar la confianza y el empoderamiento de los niños. Y para ello se deben transformar órdenes negativas en positivo, evitar abusar de la palabra no y utilizar una entonación adecuada. Porque si usted es negativo con el niño y le dice a todo que no, lo puede traumar. Eso dice el lenguaje positivo. En el mercadeo, el uso del lenguaje positivo busca atraer clientes y fidelizarlos, y para ello buscan crear como una sensación de bienestar, evitando el uso de palabras negativas. Tal vez usted trabaja en esto y usted, una de las reglas es que no le puede decir no al cliente, ¿no? Para todo debe haber una solución. Evitan usar palabras negativas al ofrecer un producto y usan un lenguaje simple y palabras que despierten emociones positivas en la gente. Tristemente, esta metodología se ha introducido en la iglesia y ha hecho que se dé un mensaje incompleto de la palabra de Dios y de lo que significa ser cristiano. Frases como Dios desea darte una vida en abundancia, Dios quiere hacerte un campeón, o un énfasis equivocado en el amor de Dios y malentendido, en donde también se olvidan los otros atributos y las consecuencias del pecado, es lo común hoy en día. Este tipo de mensajes buscan generar emociones en las personas para fidelizarlos en la iglesia, como cualquier estrategia de mercadeo de una empresa del mundo. De hecho, sé de iglesias que prohíben utilizar palabras como infierno, pecado, condenación, justificación o juicio. Hay iglesias que dicen, no vaya a utilizar esas palabras. No. Debemos es motivar a las personas. Pues bueno, esta no es la manera como la Escritura nos dice que debemos presentar el Evangelio de Cristo y su palabra. Y de hecho, si por algo se caracterizó nuestro Señor Jesús, fue por haber hecho todo lo contrario. Quien más habló del infierno en la Escritura fue nuestro Señor Jesucristo. Si algo no utilizó el Señor, fue un lenguaje positivo para compartir el Evangelio. Ya que el Evangelio es juicio, porque de lo contrario no serían buenas nuevas, no serían buenas noticias. Hoy vamos a estudiar una sección en donde el Señor para nada utiliza el lenguaje positivo, sino todo lo contrario. Y da una solemne advertencia de juicio que vendrá sobre aquellos que no atiendan su llamado al arrepentimiento. Así que vamos a nuestro texto del día de hoy, a Mateo, capítulo 11, y vamos a leer de los versículos del 20 al 24. Mateo capítulo 11, del 20 al 24, dice así. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaún, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Oremos. Señor, te damos gracias en este día por tu palabra. Gracias por lo que tú, Espíritu Santo, inspiraste para que nosotros hoy pudiéramos entender.
Ayúdanos a entender, Señor, lo que tú estás diciendo. Ayúdanos a entender por qué tú juzgas severamente a aquellos que han recibido la luz de Cristo. Que nosotros no pongamos palabras en tu boca, que son las palabras de la Biblia, para querer acomodar este texto, sino que podamos entenderlo y más aún obedecerlo. Te lo pedimos, mi Señor Jesús, y en tu nombre hemos orado. Amén. En estos versículos, el Señor pasa de denunciar el rechazo de la nación a su ministerio y su predicación, y también a la de Juan el Bautista, que vimos en los versículos anteriores, a anunciar el juicio que vendría sobre aquellos que lo rechazaban directamente. Después de hablar de un modo tan directo, tocando a la perversión de la generación de sus días, que las compara con muchachos malcriados rebeldes que no quieren aceptar a ninguno de los mensajeros de Dios, en esta sección Jesús comienza a redarguir y a reprender a las ciudades donde había hecho un gran ministerio, y a decirles que la consecuencia de su falta de arrepentimiento es que el juicio de Dios va a venir sobre ellos. Aquí se mencionan tres ciudades que estaban al norte de Israel, al norte del mar de Galilea, en la región de Galilea: Corazín, Betsaida y Cafarnaúm. Tres ciudades vecinas la una de la otra. Se dice que Betsaida estaba a 3 kilómetros de Cafarnaúm, muy cerca, y lo mismo era Betsaida de Cafarnaúm y de Corazín. Y estas ciudades, por ser la región donde el Señor desarrolló gran parte de su ministerio, fueron testigos de los innumerables milagros que hizo nuestro Señor. Seguramente escucharon muchas de sus enseñanzas, ya que Mateo dice repetidas veces que Jesús estuvo en esta región. De hecho, mire Mateo capítulo 4, versículo 23. Mateo capítulo 4, versículo 23 dice así: y recorrió Jesús, ¿qué? Toda Galilea, enseñando en las sinagogas, o sea, en las sinagogas de varias ciudades de ellos, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, Galilea fue la región en donde más estuvo el Señor Jesucristo realizando su ministerio público. Sin embargo, tristemente, aquel pueblo que vio tanta evidencia del poder de Dios permaneció indiferente a la gracia del Mesías. Por eso, ahí en el versículo 20 del capítulo que estamos estudiando, dice que el Señor comenzó a reconvenir. Comenzó a reconvenir. Esta palabra reconvenir es un término bastante fuerte que significa reprochar o injuriar a alguien o algo, y muestra la fuerte reprensión del Señor hacia Israel. Pocas declaraciones de estas habrían impactado tanto al pueblo judío, porque el Señor estaba comparando a las ciudades de Galilea, del pueblo de Israel, con naciones y con ciudades paganas. ¿Se imagina en ese tiempo decir que Cafarnaúm era aún más perversa que Sodoma? Fue una ofensa directa. Pero la razón de esta reprensión es que aunque en estas ciudades Jesús había hecho muchos de sus milagros, como dice el texto al final, ellos no se habían arrepentido. Y esto nos enseña algo muy importante que hemos visto en todo este estudio de Mateo, del Evangelio de Mateo. Nos enseña que los milagros que hizo el Señor siempre iban acompañados por una enseñanza y un llamado al arrepentimiento. Siempre. El llamado a arrepentirse era el elemento fundamental del Señor Jesús. Mire, por ejemplo, una vez más, creo que no lo puse ahí en los versículos, pero Mateo 4:17. Dice Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir que arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en el capítulo 10, versículo 7 va a decir lo mismo. Dice, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. Y ese reino de los cielos venía con la predicación del evangelio. Mire, el Señor no hacía milagros con el propósito de que la gente lo admirara o obtener una gran fama ahí en Israel, sino que su propósito era llevarlos a que prestaran atención a su enseñanza, entendieran que estaban alejados de Dios y que estaban en pecado, y como consecuencia ellos se arrepintieran. Y hermanos, como vemos aquí en estos versículos, rechazar a Cristo es algo sumamente serio. Rechazar a Cristo es determinante
para esta vida y para la eternidad. Rechazar a Cristo no es solo una cuestión de rechazar una religión más o de una creencia más. Rechazar a Cristo tiene como consecuencia un severo juicio para aquellos que lo hagan. Y esto le puede parecer a algunos extremo y hasta pensar que Dios es implacable e intransigente. Pero al estudiar esta sección nos vamos a dar cuenta que el severo juicio de Dios se ve a la tremenda y atroz ofensa que los pecadores cometen de rechazar al Salvador. En estos versículos el Señor advierte del juicio, del atroz juicio, del severo juicio que recibirán aquellos que no se arrepienten a pesar de la evidencia clara de saber que Cristo es el Mesías. Y vamos a ver dos razones para el severo juicio de Dios. Dos razones de por qué el juicio de Dios es tan severo con los incrédulos. La primera razón está en el versículo 21 y 23 y la segunda en los versículos 22 y 24. Son dos versículos que aunque uno está en medio del otro, dicen lo mismo. La primera razón está en el versículo 21 y 23. Y la primera razón de por qué Dios juzgará con severidad a los incrédulos es por rechazar a Cristo como el Mesías. Por rechazar a Cristo como el Mesías. Como ve ahí en su Biblia, el versículo 21 comienza con las palabras ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Y estas palabras eran expresiones usadas comúnmente por los profetas en el Antiguo Testamento cuando ellos iban a pronunciar ¿qué? Juicio. Un juicio sobre una nación o sobre una persona. Estas palabras ay describen un estado de profundo sufrimiento debido a una calamidad que ha azotado o que va a azotar a alguien o a algo. Y estas palabras de juicio son sobre Corazín, sobre Betsaida y también sobre Cafarnaún en el versículo 23. Particularmente Cafarnaún, que es la ciudad que más se menciona de Galilea, era conocida como la ciudad del Señor. Se decía que era su ciudad. El Señor residía allí, porque luego de salir de Nazaret, Jesús de Nazaret, Él empezó a residir en Cafarnaún. Y en esta ciudad y en sus alrededores hizo muchísimos de sus milagros. Vamos para ver esto. Vamos a Marcos capítulo 2, versículo 1. Marcos capítulo 2, versículo 1. Y luego nos devolvemos al capítulo 1, versículos 33 y 34. Dice, entró Jesús otra vez en Cafarnaún después de algunos días y se oyó que estaba ¿dónde? ¿En casa de quién? Pues la de él, ¿cierto? En su casa. Ahí estaba el Señor. Su casa era ¿en dónde? En Cafarnaún. Y mire, devuélvase al capítulo 1, versículos 33 y 34. Dice, y toda la ciudad de Cafarnaún, ¿cierto? Si usted mira versículos atrás, toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, dicho fueran muchos demonios, y no dejaban hablar los demonios porque le conocían. Estos sencillamente son dos versículos de los muchos versículos que nos muestran del ministerio de nuestro Señor Jesús en Cafarnaún, en Corazín, en Betsaida y en todas las ciudades de Galilea. No cabe duda que esta región, que estas ciudades específicamente, como lo menciona Mateo 11, fueron ciudades privilegiadas. Allí el Señor predicó, enseñó y realizó muchos de los milagros. Sus habitantes vieron la sencillez y la rectitud de su vida. Ellos no podían objetar ni su mensaje ni su comportamiento y tampoco podían refutar que los milagros que hizo fueron verdaderamente hechos y fueron en verdad milagros. Y esto es muy importante, hermanos, este tema de los milagros que hemos mencionado en otros capítulos, porque son los milagros la base de la denuncia del Señor sobre estas tres ciudades. ¿Por qué? Porque son los milagros la prueba de que Jesús era el Mesías. ¿Se acuerda lo que estudiamos al principio de Mateo 11? Vaya por un momento, o vuelva más bien, a Mateo capítulo 11, a los versículos 4 y 5. De hecho, desde el versículo 2, miren lo que dice Mateo 11, del 2 al 5. Dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos otro? ¿Se acuerda? Juan había predicado que iba a venir el Cordero, ¿cierto? Pero él tenía esa duda y estuvimos estudiando esa predicación o esa enseñanza que fue tan penetrante para muchos de nosotros. Y Juan, con dudas en la cárcel, le pregunta al Señor Jesús, ¿sí realmente eres tú el Mesías? ¿Y cómo le responde el Señor? Mire versículo 4 y 5.
Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es enunciado, ¿qué? El Evangelio, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Los milagros, las obras poderosas y la enseñanza del Señor en el Evangelio eran la prueba de que ese que estaba haciendo milagros en Galilea, en Corazín, en Betsaida, en Cafarnaúm, ¿quién era? Era el Mesías. El Mesías esperado por muchos años, por muchos años. Cada habitante de estas ciudades sabía que en el Antiguo Testamento se había profetizado que el Mesías realizaría estos hechos y dicho estas cosas. Y por lo tanto, cada habitante de esta ciudad no tenía ninguna razón ni ninguna justificación para no creer en Cristo y arrepentirse de sus pecados. Ninguna, ninguna. De hecho, es tan terrible esto que estamos viendo aquí y es tan increíble la incredulidad de estas ciudades que el Señor las compara con la respuesta que hubieran tenido sus milagros 3 ciudades del Antiguo Testamento caracterizadas por su maldad. 3 ciudades, como dice ahí el texto. Porque el texto, mire, versículo 21 dice: porque si en Tiro y en Sidón, y luego el versículo 23, una muy conocida, dice: porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, ¿no? 3 ciudades caracterizadas por la maldad en el Antiguo Testamento. Y el Señor compara estas ciudades a las de su época, Corazín, Betsaida y Cafarnaúm, con estas otras ciudades. Las primeras 2, versículo 21, son Tiro y Sidón. Son a las que compara con Corazín y Betsaida. Estas eran unas ciudades portuarias en el Mediterráneo, que fueron grandes centros de comercio. Y por lo tanto, muchas culturas, muchas sociedades interactuaban ahí y había muchísimo pecado. Estas eran ciudades que eran conocidas por su inmoralidad y también por su idolatría, por su pecaminosidad, por su maldad, y por eso Dios las enjuició. Acompáñenme al Antiguo Testamento. Vamos a Isaías capítulo 23. Isaías ahí después de Eclesiastés, de Cantares, viene Isaías. Y mire lo que dice Isaías capítulo 23, versículos del 1 al 4, que es la profecía sobre Tiro y sobre Sidón también. Dice: profecía sobre Tiro, de Dios a Isaías, que le dijera a Tiro: aullad naves de Tarsis, la capital de Tiro, porque destruida es Tiro hasta no quedar casa, ni a dónde entrar. Desde la tierra de Quitim les es revelado. Callad, moradores de la costa, mercaderes, ¿de dónde? De Sidón, que pasando el mar te abastecían. Su provisión procedía de las sementeras que crecen con las muchas aguas del Nilo, de las mías del río. Fue también emporio de las naciones. Avergüénzate, Sidón, porque el mar, la fortaleza del mar, habló, diciendo: nunca estuve de parto, ni de a luz, ni crié jóvenes, ni levanté vírgenes. Después usted va a leer más todo el capítulo, pero solamente era para entender el duro juicio que tuvo Dios contra Tiro y contra Sidón. Este castigo fue tan severo, pero tan severo, que cuando Dios ejecutó este castigo, los antiguos socios comerciales de esta ciudad se lamentaban. Se lamentaban diciendo y viendo: increíble lo que Dios había hecho. ¿Cómo destruyó el Señor a estas ciudades? Y eso se ve en Ezequiel, vaya ahí 2 libros adelante, o 3, Jeremías, 2 libros, Jeremías, Lamentaciones, y Ezequiel, capítulo 27, versículos 32 y 36. Isaías profetiza más o menos en el año 700, y Ezequiel está más o menos en el año 500. O sea, aquí se ve que verdaderamente el juicio de Dios se realizó. Mire Ezequiel 27, del 32 al 36. Dice así: y levantarán sobre ti endechas, o sea, en sus lamentaciones, o sea, duelo. Y levantarán sobre ti endechas en sus lamentaciones, y endecharán sobre ti diciendo: ¿quién como Tiro? ¿Como la destruida en medio del mar? Cuando tus mercaderías salían de las naves, saciabas a muchos pueblos. A los reyes de la tierra enriqueciste con la multitud de tus riquezas y de tu comercio. En el tiempo en que seas quebrantada por los mares, en lo profundo de las aguas, tu comercio y toda tu compañía caerán en medio de ti. Todos los moradores de las costas se maravillarán sobre ti, y sus reyes temblarán de espanto, demudarán sus rostros. Los mercaderes en los pueblos silbarán contra ti. Vendrás a ser espanto y para siempre dejarás de ser. Terrible, ¿no?
Terrible ese juicio. Y tal vez los comentaristas dicen que refiriéndose a este texto de Ezequiel, Jesús insistió en que si en Tiro y en Sidón ellos hubieran visto los milagros del Señor, ellos se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza, como dice Mateo 11. Silicio y ceniza eran dos símbolos de verdadero arrepentimiento. Y si en Tiro y en Sidón ellos hubieran visto al Señor, eso es lo que nos dice el texto, ellos se hubieran arrepentido y sus mercaderes no se hubieran tenido que arrepentir luego de su destrucción, sino que se hubiera servido para arrepentirse. Y mire, estas frases, o esto que está diciendo el Señor aquí el Señor Jesús, debió impactar a la audiencia del Señor, porque Él les estaba diciendo que Corazín y Betsaida eran aún más pecaminosas que las ciudades que Dios destruyó. Aún más pecaminosas que las antiguas ciudades gentiles de Tiro y Sidón. Ellas eran peores. ¿Y sabe por qué? Porque rechazaron a Jesús como el Mesías. A pesar de la evidencia que tuvieron, ellos rechazaron a Jesús como el Mesías. A pesar de todas las señales que el Señor Jesús hizo en esas ciudades, estas ciudades le dieron la espalda al Salvador. Estas ciudades le dieron la espalda al Salvador. Y esto nos da una enseñanza muy, pero muy profunda. Muy profunda. Y es que rechazar a nuestro Señor Jesús es el peor pecado que alguien puede cometer. De hecho, el texto en Mateo 11 continúa. Y de hecho, la maldad de quien rechaza a Jesús se ve con más énfasis en la tercera ciudad. Porque poco sabemos de Tiro y de Sidón, pero creo que muchos conocemos de quién. De Sodoma y de Gomorra, ¿cierto? Esta ciudad, o estas dos ciudades, eran el paradigma de las ciudades malvadas en el Antiguo Testamento. Su pecado fue tan grande, pero tan grande, que Dios mismo mandó a 2 de sus ángeles a destruirlas completamente. Vamos para mirar el contexto. Vamos a Génesis capítulo 18, versículos del 20 al 21, y luego Génesis 19, del 24 al 25. Génesis 18. Miren lo que dice en Génesis capítulo 18, del 20 al 21. Dice así Génesis 18, 20 al 21. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra, ahí estaba hablando Dios con Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumentará más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y luego, váyase al capítulo 19, o sea, en el capítulo 18 vemos esa advertencia que el Señor mismo iba a venir, ¿cierto?, por medio de 2 ángeles a mirar cuál era el pecado. Y mire lo que dice capítulo 19, versículo 24-25. Dice así: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Un claro juicio de Dios sobre estas 2 ciudades, ¿no? Y cuando la audiencia escuchó que Cafarnaún era peor que Sodoma, debió quedar sorprendida aún más. Porque no había peor ciudad, más pecaminosa y más malvada que Sodoma, quien fue un ejemplo claro de la ira de Dios. La maldad de Cafarnaún queda confirmada, de hecho, cuando el Señor dice, ahí en el versículo 23 de Mateo 11, dice que esta ciudad era levantada hasta el cielo. Mira ahí versículo 23, y tú, Cafarnaún, de Mateo 11, que eres levantada hasta el cielo, ahí le dice, hasta el Hades, ¿qué? Serás abatida. Esa primera frase, levantada hasta el cielo, nos muestra el orgullo de esta ciudad y de sus habitantes, que se creían muy buena y era alabada y levantada en honores. Y aquí Jesús condena el orgullo de los habitantes de Cafarnaún y profetiza que será llevada ¿a dónde? Hasta el Hades, hasta el lugar de los muertos. Usualmente la tumba, pero en este contexto tiene que ver con la connotación del castigo eterno. La rebelde Cafarnaún obviamente no sería exaltada hasta el cielo como ellos pensaban, sino que sería ¿qué? Humillada en las profundidades del Hades. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios tiene un castigo tan severo con Cafarnaún y sus habitantes? ¿Qué fue
lo malo que hicieron? ¿Será que pecaron tanto como Sodoma, como Tiro, como Sidón? La razón es que aunque tuvieron clara evidencia de que Cristo era el Mesías por los milagros que realizó, lo rechazaron. Y por eso Dios anuncia el severo juicio que tendrían que enfrentar. Cuando aquella gente escuchó el mensaje del Señor, la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesús, y no se arrepintieron, no hubo un cambio en el modo de pensar, ni mucho menos en su modo de vivir. Ellos permanecieron totalmente indiferentes, y por eso ahora el Señor tenía que denunciar el juicio que vendría sobre ellos. Estas ciudades no atacaron a Jesucristo, no. Estas ciudades, como otras, no buscaron expulsarlo de la ciudad. Tampoco intentaron apedrearlo, ni mucho menos intentaron crucificar al Señor Jesús. ¿Sabe qué hicieron? Lo ignoraron y lo rechazaron. Lo ignoraron y lo rechazaron. Hermanos, así como estas ciudades fueron condenadas, ya que tuvieron el increíble y maravilloso privilegio de haber visto al Cristo en la tierra, de escuchar su enseñanza, de ver su poder, y lo rechazaron, así será, escúcheme bien, con cualquiera que haya escuchado el mensaje del Evangelio de Cristo y lo rechaza. Así será. La enseñanza es que cuanto más oyen y ven los hombres la obra del Señor, mayor es su obligación de arrepentirse. Los hombres son responsables de cómo tratan al Señor Jesús y a su palabra. Son responsables. El pecado de estas ciudades fue indescriptiblemente inmoral. Sodoma, Tiro, Sidón. Pero hay un pecado mayor que esto. Hay un pecado mayor que esto. ¿Sabe cuál es? Y es rechazar la luz. Porque si no hay más luz, solo hay tinieblas. Solo hay tinieblas. Y en las tinieblas nadie puede ser salvo. ¿Por qué será que el Señor es tan severo con su juicio? ¿Por qué? Miren, imagine a alguien que tiene la oportunidad de presenciar una poderosa transformación de vida por el Evangelio. Tal vez una persona que empieza a escuchar desde su juventud o desde su niñez la palabra de Dios, que comienza a escucharlo y van transcurriendo los años. Y la persona de hecho ve el cambio en otras personas y escucha los testimonios, incluso ve la obra poderosa de Dios obrando en su familia, en su contexto, sus alrededores. Pero esa persona permanece indiferente, permanece escéptica y no quiere cambiar su propia vida. Continúa con sus viejos hábitos, con sus viejos patrones, y a pesar de ver los cambios positivos en los demás, los ignora a Cristo y no se arrepiente. Compare esto con otra persona que tal vez ha pasado unas situaciones difíciles en su vida, un pasado de pecado, y al escuchar la transformación de alguien se quebranta en su corazón, se siente profundamente conmovido y se arrepiente buscando cambiar su vida. Esa persona reconoce su pecado, esa persona responde con humildad arrepintiéndose y haciendo cambios en su propia vida. En este escenario que acabo de nombrar, que acabo de describir de la vida real, la persona que permanece indiferente a pesar de ver y a pesar de escuchar la palabra de Dios por muchos años, ¿sabe a quién se asemeja? A Corazín, a Betsaida y a Cafarnaúm. Ha visto la obra de Dios, pero lo ignora. No se arrepiente, ni actúa, ni hace nada. Mientras tanto, aquellos que realmente están quebrantados, que están conscientes de su pecado, pudieron ser como las ciudades de Tiro y Sidón si el Señor hubiera hecho ahí los milagros y de Sodoma. Este tipo de personas son más propensas a responder con humildad y arrepentimiento, reconociendo la oportunidad de cambiar y buscando un nuevo camino a seguir. Esto nos muestra por qué Dios es tan severo con sus juicios sobre aquellos que oyendo a Cristo lo rechazan. Y por eso es bueno preguntarnos en el día de hoy esto: ¿qué hay de quienes un día vieron la obra de Dios y escucharon la palabra y hoy, aunque dicen que creen en Cristo, su vida no da muestras de ellos?
¿Qué hay de aquellos que se han criado en hogares cristianos, que han visto a Cristo continuamente y han conocido las maravillas de su amor y que después de todo mantienen sus corazones cerrados ante Dios, ante Cristo y su palabra? La pregunta que debe hacerse toda persona es: ¿qué has hecho con el privilegio de haber escuchado el mensaje de Cristo? ¿Qué has hecho con el privilegio de haber escuchado el mensaje de Cristo? A menudo quienes tienen la oportunidad de disfrutar de los mayores privilegios espirituales los dan por sentado. Como estas ciudades, que vieron cómo Cristo realizó más milagros y predicó más mensajes que en cualquier otra región durante su ministerio terrenal. Y escúchame bien, si ignoras las oportunidades de escuchar a Cristo, algún día esas oportunidades volverán para atormentarte. Mejor te hubiera sido nacer y crecer en una tierra pagana sin haber oído nunca de Cristo que haber tenido los mayores privilegios cristianos y luego haberle dado la espalda al Salvador de los hombres. Algunos van a perecer con Cristo a la puerta. Algunos van a perecer con Cristo a la puerta. Para terminar este punto, debo decir que otra enseñanza que nos dan estos versículos es que la maldad, es que tu pecado se mide con respecto a tu visión de Cristo y no con respecto a la gravedad de tu pecado. La persona más malvada y más pecaminosa no es aquella que peca constantemente, sino aquella que, sabiendo quién es Cristo, lo rechaza. Esa es la persona más malvada. Los hombres no serán juzgados principalmente por el pecado que han cometido, sino por la luz que han rechazado. Y por eso Dios juzga con severidad a los incrédulos. Pasemos al segundo punto. La segunda razón de por qué Dios juzga con severidad a los incrédulos es que rechazar a Cristo es el peor de los pecados. Es el pecado más blasfemo. Y esto está en los versículos 22 y 24. Estos dos versículos son prácticamente iguales, si usted los ve ahí. Leámoslo. Versículo 22. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y el 24. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Dos versículos prácticamente iguales, que lo único que cambia es a quién se refiere el mensaje, a quién se está mandando el mensaje. Uno es Corazín y Betsaida y el otro es Cafarnaúm. Pero las palabras son, o los protagonistas de los versículos son Tiro y Sidón, y en el versículo 24 Sodoma. Los dos versículos comienzan diciendo: por tanto os digo que en el día del juicio. Esta frase anuncia un juicio futuro. Y aunque Tiro, Sidón y Sodoma fueron castigadas por Dios en el pasado, ese fue un juicio terrenal. Bueno, el juicio del que se habla aquí es el juicio final. Y por eso, tanto en el versículo 22 como en el versículo 24, se utiliza la palabra será, ¿no? Será más tolerable el castigo. Y aquí se anuncia, el juicio, un juicio en el futuro, o el juicio final, o el juicio del día final, o el juicio del gran trono blanco. Para mostrar que estas ciudades del Antiguo Testamento hubieran sido mucho más receptivas al mensaje que Corazín, Betsaida y Cafarnaúm. Como dice ahí, y este juicio será más tolerable. Y esto significa que los habitantes de Tiro, que los habitantes de Sidón y de Sodoma serán juzgados por Dios, claro que sí, pero su juicio será menos severo que el de Corazín, Betsaida y Cafarnaúm. Porque su oportunidad fue menor que la de las ciudades donde estuvo Jesús. Por eso es que el juicio va a ser menos severo sobre ellas. El pecado de los habitantes de estas ciudades donde estuvo el Señor Jesús, y su negativa a arrepentirse es mucho más condenable que aquellas ciudades y aquellos habitantes que no estuvieron expuestos a la misma luz de Cristo. Esto obviamente no significa que los habitantes de Tiro, Sidón y Sodoma no serán castigados en el juicio final, pero lo que sí significa es que ellos tendrán un castigo menor en la eternidad que aquellos que rechazaron a Cristo
y su evidencia de que Él era el Mesías. Y hermanos, esto nos muestra la enseñanza final de estos versículos. Nos muestra que escuchar el mensaje de Jesús repetidamente y aún así persistir en rechazarlo resultará en un castigo de severidad creciente. Resultará en un castigo de severidad creciente. Que el Señor haya repetido esto en 2 ocasiones, en 4 versículos, no es redundancia, sino que es reiteración del mensaje que Él quería dar, para que entendamos que rechazar el Evangelio de Cristo es el peor de los pecados con las peores consecuencias. Es el peor de los pecados con las peores consecuencias. Aquí el Señor nos enseña que habrá grados de castigo en el infierno. Claramente lo dice. En otras palabras, el infierno será más horrible para algunos que para otros. Y todo depende de cuánto la persona haya rechazado la luz del Evangelio de Cristo. El principio es que el rechazo de una mayor luz espiritual resulta en un mayor castigo. El rechazo de una mayor luz espiritual resulta en un mayor castigo eterno. Mire lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 48. Lucas capítulo 12, versículo 48. Dice así: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. A mayor luz, más castigo. A mayor luz, más responsabilidad. Cuanto mayor es el privilegio que Dios ofrece a las personas, mayor es su responsabilidad. Cuanto mayor es la luz que ven, peores son las consecuencias de no recibirla. Peores son las consecuencias de no recibirla. Por lo tanto, y esto es algo que vemos más adelante, algo muy misericordioso de nuestro Señor Jesús, desde el capítulo 12 y en otros evangelios también, hay un momento en que el Señor dice que se fue solo con sus discípulos, que no querían seguir predicándole a la multitud. Y esa negativa de Jesús a seguir dando señales a una generación malvada es una muestra de misericordia más que de impaciencia. Porque el Señor no iba a dejar o no iba a seguir colocando condenación sobre condenación en estas personas. Mire, cuanto más oyen y ven los hombres la obra del Señor, mayor es su obligación de arrepentirse. Donde más se da, más exige. Más exige. Una mayor exposición a la verdad del Evangelio aumenta tu responsabilidad ante Dios. Una mayor exposición a la Escritura aumenta tu responsabilidad. Rechazar la gracia de Cristo deja al ser humano desprovisto de lo único que puede librarlo de la más terrible calamidad, que es el infierno eterno. Quien rechaza la luz, lo único que le queda son las tinieblas. Quien rehúsa el perdón, lo único que le queda es realmente el juicio. Por eso Dios, y escúcheme bien por favor, por eso Dios está más enojado con algunos que han escuchado el Evangelio que con algunos que ya están en el infierno. Dios está más enojado con algunos que en este momento, en este lugar, han escuchado el Evangelio que con algunos que ya están en el infierno. Como dijo un pastor a su iglesia, y se lo digo con estas palabras: si fueran al infierno, algunos de los que están aquí, sería mejor que ustedes fueran al infierno desde Sodoma que desde aquí. Porque el Evangelio se predica en este lugar. Porque el Evangelio se predica en este lugar. Por eso cuando una persona rechaza abiertamente el Evangelio e incluso es agresivo, lo mejor es dejar de anunciarles la palabra. ¿Sabe por qué? Porque se va a enfrentar a un castigo peor que el de Sodoma. Obviamente esto no se trata de que debamos alejarnos
de esa persona a quien le anunciamos el Evangelio a la primera vez que nos rechaza, ¿no? O incluso después de varias veces. Si Dios no hubiera sido increíblemente paciente con nosotros, no estaríamos aquí. Si Dios no fuera increíblemente paciente con el mundo, lo hubiera destruido hace muchos años. Jesús no estaba hablando de aquellos que son lentos para entender o lentos para creer, sino de aquellos que después de oír un testimonio claro del Evangelio, continúan resistiendo y oponiéndose a Él, a Cristo. Con ellos debemos dejar la puerta abierta y continuar orando, pero advertirles de las terribles consecuencias de su decisión y no aumentar juicio sobre juicio a esas personas. Y hermanos, aunque la advertencia para los incrédulos es seria, también la lección para nosotros los creyentes es clara. Cuando Jesús habla, escúcheme bien y míreme, debemos tomar sus palabras en serio. ¿Listo? Cuando Jesús habla, debemos tomar sus palabras en serio. Esto no es una charla de motivación. Esto no es una charla de autoayuda, de que usted tenga la autoestima bajito. No. Cuando Jesús habla, hay que tomar sus palabras en serio. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Si usted ha escuchado las palabras del Evangelio aquí y está rechazándolas. Ignorar la palabra de Dios es el peor de los errores. El peor de los errores que usted puede hacer. Pero prestar atención a su enseñanza es vivificante. Trae recompensa y trae bendición. Corta pero sustancioso. En la mañana del 7 de diciembre de 1941, 353 aviones japoneses atacaron la base americana de Pearl Harbor. En un par de horas, Estados Unidos perdería 8 buques de guerra, 6 portaaviones, casi todos sus aviones y 2.400 de sus militares. El ataque ocurrió a las 7:50 de la mañana, 15 minutos antes del ataque. A 220 kilómetros de estos aviones atacar este puerto, 2 soldados estaban en una pequeña estación de radar en Hawái escaneando la pantalla. Y al escanear la pantalla empezaron a ver que surgían puntos y más puntos en toda la pantalla. Y se empezaron a preocupar. Llamaron a su oficial al mando y le dijeron esto y le mostraron esto. Y su oficial al mando, al ver esto, dijo, no, estos aviones vienen de otro lugar. Y le dijo estas terribles palabras a los soldados. No se preocupen. No se preocupen. Tranquilos. 20 minutos después ocurrió la ruina. Esto es lo que Jesús dice que Corazín, Betsaida y Cafarnaún han hecho con respecto a Él. Esas ciudades dijeron, no nos preocupemos. No pasa nada. Nosotros somos el pueblo elegido de Dios. No nos va a ocurrir nada. No hay ningún problema. No preocuparse de Jesús ni de su palabra es traer la peor de las ruinas. No solo en la eternidad, sino ahora, porque privas tu vida del privilegio de vivir para el Rey de Reyes y para el Señor de Señores. Aunque no tuvimos la oportunidad de ser testigos presenciales del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús, ¿sabe qué tenemos? Su palabra. Tenemos su palabra que nos da testimonio de Cristo. Nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa, como dice Romanos capítulo 1 y 2. La pregunta hoy a ti es esta. ¿Cometerás los mismos errores que Corazín, que Betsaida y que Cafarnaún? ¿Cometerás los mismos errores de las demás ciudades que lo rechazaron y se fueron a la ruina? ¿O aceptarás al Salvador y recibirás la maravillosa justicia que Dios le da a todos aquellos que creen solo por fe y solo por la gracia, solo en Cristo? Johann Begel, un clérigo luterano del siglo XVIII, dijo lo siguiente: todo oyente de la verdad del Nuevo Testamento es mucho más feliz o mucho más miserable que los hombres que vivieron antes de la venida de Cristo. Todo oyente de la verdad del Nuevo Testamento es mucho más feliz
o mucho más miserable? ¿Quién es usted? ¿Más feliz o más miserable? Oremos. Mi Señor Jesucristo, mi Salvador, mi Rey, mi Señor, yo te quiero pedir perdón por todos los años en donde te ignoré. Perdón, mi Señor Jesús, por la necedad, por mi necedad, porque siempre tuve una Biblia en mi mesa y aún así no me importaste. Señor, perdónanos a todos por esos años en donde hubo alguien que nos predicaba y lo ignoramos y lo rechazamos. Pero Señor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque hoy estamos aquí, pecadores, Señor, redimidos por tu gracia y solo por tu gracia. Señor, gracias porque hoy entendemos tu palabra, porque hoy te vemos a ti, Cristo, en tu palabra. Señor, gracias. Gracias por eso. Padre Santo, yo te pido, Señor, que si en este lugar hay alguien que aunque diga que cree en ti, que aunque diga que es cristiano, aunque haya estado viniendo por muchos años, Señor, que si realmente no cree y te ha rechazado, Señor, tú tengas misericordia de esa persona y esa persona se arrepienta y vea que tú, Cristo, estás en las palabras de la Escritura y que no va a tener excusa el día del juicio para decir que no escuchó de ti fielmente, Señor. Padre, yo te pido que tú traigas esa contrición de espíritu, que tú traigas ese arrepentimiento, Señor. Porque cuando tú hablas debemos escuchar, Señor. Porque no podemos hacer oídos sordos, porque no podemos ignorar o rechazarte, Señor, porque eso sería el peor de nuestros errores, mi Señor Jesucristo. Señor, por favor, yo te pido, Señor, que si hay alguien en este lugar que te ha rechazado, que te ha ignorado, Señor, que a pesar de haber escuchado de ti, que claramente sabe que está en pecado, que te ha rechazado, por favor, Señor, que esa persona vuelva a ti, venga a ti, Señor. Y si no, Señor, que no vuelva. Por favor, Señor, yo te pido por tu misericordia sobre toda esta iglesia, Dios. Sobre todos aquellos que hoy han venido y todos los que algún día vendrán, Señor. Ayúdanos a entender a todos los que estamos aquí, Señor, que entre más luz tú nos has dado en tu palabra, mayor responsabilidad tenemos. Que entre más nos damos cuenta de lo que dice tu preciosa Escritura, más estamos llamados a responder en concordancia con ella, Señor. Guárdanos, Señor, de pisotear la sangre tuya, Cristo. Guárdanos, Señor, de desviarnos. Ha sido mucha la luz, mucha la misericordia que nos has dado a cada uno de nosotros. Guárdanos, Señor, de deshonrar tu nombre, tu precioso nombre, Señor. Produce un profundo temor
tuyo en cada uno de los que estamos aquí, Señor. No queremos ofenderte, no queremos desagradarte, no lo queremos hacer porque tú nos amaste primero, Señor. ¿Cómo rechazar tu gracia, tu amor, tu misericordia, Señor? ¿Cómo rechazarte, mi Señor Jesús? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir una vida para tu gloria. Ayúdanos a vivir una vida puestos los ojos en ti, Cristo. Ayúdanos a que nuestra visión de ti, Cristo, cada día sea más elevada, más reverente, más gloriosa, Señor. Guárdanos y cuídanos, Señor. Guárdanos también a los padres, a enseñarle a nuestros hijos tu evangelio, Señor. Y te pedimos, Señor, que ellos puedan ser salvos, porque ellos saben la palabra de Dios. Guárdalos y cuídalos. Guárdanos a todos nosotros, Señor, a seguir fieles y firmes delante de ti, Señor, pase lo que pase, estemos donde estemos, o se vengan las pruebas que tengamos que enfrentar. Señor, te damos la gloria, te damos la honra y la alabanza a ti, Señor. Ayúdanos a ser sabios y predicar tu evangelio siempre correctamente, Señor. Ayúdanos a amar a los incrédulos y a no desmayar para seguir presentándoles el evangelio. Te damos gracias, mi Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra, Señor. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la exaltación es a ti, al único Rey que vive por los siglos de los siglos. Al único. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y en tu nombre hemos orado. Amén.